Cordial saludo. El tema que vamos a ver hoy es lógica, dentro de la parte de lógica de programación. Vamos a tocar los temas de partes del computador, ya lo vimos en la primera sesión. Vamos a ver más que todo comandos de consola. Vamos a ver el CMD, que son esos comandos, el PowerShell, campos, constantes y variables. Vamos a empezar por conocer qué es una variable. Una variable es un nombre para representar un valor de un dato dentro de un espacio de memoria. Por ejemplo, si tenemos un programa que suma dos valores, necesitamos un nombre para identificar el valor. Para la computadora, las variables no son más que posiciones de memoria en donde están guardados estos datos. Miremoslos utilizando una hoja de cálculo para demostrarlo cómo se hace. Como nos hemos dado cuenta, una hoja de cálculo está dividida en filas y columnas. Hagamos un símil. Este es un campo dentro de la computadora. Esto es un campo, esto es un espacio de memoria donde yo puedo guardar, donde la computadora puede guardar letras, números, puede guardar símbolos. Eso hace la computadora. Generalmente, cuando yo guardo algo, cuando yo guardo esa información en la computadora, yo le debo asignar un nombre para que cuando vaya a buscar ese dato, ella lo pueda hallar. Si no, no podría realizar la operación. Entonces, sigamos. Entonces, las variables son los nombres que le asignamos a ese campo que está dentro de la máquina. Las variables podemos agruparlas en números enteros, decimales, booleanos y cadenas de texto. Todo eso generalmente es lo que trabaja una computadora. ¿Cuáles son los tipos de lenguaje de programación? Los tipos de lenguaje de programación son los que nos permiten poder identificar a qué tipo de datos pertenece cada una de las variables y o constante, ya sean estos números, letras, palabras, frases u otro texto. Los tipos de datos los podemos clasificar en tres grandes bloques que son numéricos, lógicos y carácter. Los numéricos, en forma general, están divididos en dos subgrupos, enteros y reales, o sea, que no tienen números decimales y que tienen números decimales. Los lógicos los podemos clasificar en falso y verdadero, y los caracteres los podemos clasificar en alfabéticos, numéricos, especiales y cadenas. Hagamos una representación en Excel. Hagamos la representación. Yo tengo un nombre que le voy a asignar a un campo. Este campo va a llamarse nombre persona. Vamos a ampliarlo. Estamos simulando un campo en una computadora. Entonces, la posición de memoria que le voy a asignar a ese campo va a contener el nombre de Juan. Ese es un campo, este es el nombre del campo y ese es el valor que está guardando ese campo. Voy a darle un color diferente. También las variables pueden ser numéricas. Vamos a colocarle aquí edad. Y vamos a asignarle el color rojo para que sepamos que esa es una variable. Y el tipo que va a guardar es numérico. 20 años.
Entonces ya guardó una variable alfabética, una variable numérica. ¿Qué otra puede guardar? Entonces vamos a crear otra. Entonces dentro de las numéricas yo voy a crear una variable llamada salario. Entonces salario es una variable tipo flotante, o sea, real. Él gana 850.25. Esta es una variable real. ¿Listo? Entonces ya vimos que las numéricas pueden ser enteros y reales. Vamos a ver cómo guarda las lógicas. Miremos, simulemos otra vez. Vamos a crear una variable que se va a llamar género. Y voy a decirle que la variable género solo va a guardar si es sexo masculino. Le voy a colocar verdadero. Si nos hemos dado cuenta, ya hemos visto los tipos de variable. Entero, este tipo de variable es cadena, y podemos mirar dentro de otro tipo de variable. Vamos a buscar aquí y vamos a colocarle aquí estado civil, un ejemplo. Una variable que le voy a colocar estado civil. Una persona puede ser soltera, casada, viuda, divorciada. Entonces, como es un carácter, yo le voy a poner la letra S. ¿Qué significa? Este campo es carácter porque solo guarda un dato. Este es un campo cadena porque guarda más de una letra. Este es un campo entero porque guarda un número sin porción decimal. Y este es un campo tipo, se puede decir con coma flotante, o sea decimal, porque está guardando un número. Y este es un campo booleano porque está guardando o falso o verdadero. Entonces hemos visto ya los tipos de campos posibles. Entonces pueden ser enteros y reales, que ya lo vimos. Los caracteres pueden ser alfabéticos, numéricos, especiales y cadenas. Vamos a verlo igual, vamos a ponerlos acá. Alfabético, cadena, vamos a poner un campo aquí especial. Y en ese campo especial voy a guardar un carácter especial. Eso. Se llama especial. Yo le puse ese nombre, le puede uno colocar el nombre que uno desee. Entonces, ya vimos los diferentes tipos de campos que puede manejar un lenguaje de programación, sea el que usted haya escogido, ustedes hayan escogido. El formato general. Cuando hablo de formato general, estoy hablando cómo se comportan todos los lenguajes cuando van a recibir información. Para programar es necesario identificar a qué tipo de datos pertenecen cada una de las variables o constantes, ya sean números, letras, palabras, frases, entre otros. Esos tipos de datos pueden ser numéricos. Dentro de los numéricos, como ya les dije, los enteros y los reales. Los enteros corresponden a la parte de un valor que no tiene decimal. Ejemplo, ¿cuáles son los datos que podemos colocar como enteros? Número de estudiantes, una edad, número de lados de un triángulo. Son aquellos datos que no puedo dividir. Y los reales, este tipo de datos, en cambio, corresponde a aquellas variables cuyos valores tienen la parte decimal, aunque al mismo tiempo pueden contener la parte entera. En esto miremos un sueldo, hay una parte decimal, un área, hay una parte decimal,
el valor de un radio, hay una parte decimal. Esa parte decimal se conoce como real. Seguimos entonces. Los textos se dividen en dos grandes partes, en los caracteres como lo vimos y en las cadenas. Listo, los caracteres como podemos ver aquí en esta hoja de cálculo pueden ser una letra y las cadenas pueden ser una palabra, o sea que tiene más de un elemento. Listo. Otro detalle, los caracteres deben ir entre comillas, algo que no deben ustedes olvidar. Los caracteres deben ir entre comillas porque si no lo rechaza, sea el programa que ustedes vayan a trabajar. Los lógicos, lo más fácil se puede decir de demostrar. Los lógicos solo manejan dos valores, o true o false, o verdadero o falso. Se le conoce como booleano debido a un gran matemático del siglo XVIII o XVII de apellido Boole. Los campos tipo booleano son lógicos y únicamente reciben dos valores. Los utilizamos generalmente como banderas para identificar si se realizó o no un proceso. Más adelante podemos ver a profundidad cuando ya estemos en la práctica a qué me refiero. Entonces llegamos a esta parte, los identificadores. Miremos acá. Los identificadores en programación, apartemos aquí, en programación un identificador es un nombre al cual yo le asigno una variable. Entonces dice, un identificador debe iniciar por una letra, mírenlo aquí, una letra, puede estar seguido por más letras, en este caso empieza por la E y está seguido por la S, la P, la E especial o número. No debe contener espacio, miren acá, no debe contener espacio, esta es una variable compuesta, ¿listo? Ni caracteres especiales, o sea que yo no puedo empezarlo con un símbolo de interrogación, no puede. El único signo que se acepta es el guión bajo, que yo puedo llamarlo así. Este es un carácter válido, este es un identificador válido, este señor. Del resto, cada variable constante e incluso algún proceso requieren un nombre, pero que todo, vean. Esta S requiere un nombre para identificarla y poderla llamar después. De ahí proviene la palabra identificadores, por lo que puede decirse que un identificador es el nombre de cualquier variable. Actualmente se recomienda utilizar el convenio Camel-Ice, que significa, según el cual un identificador está formado, si yo lo formo por dos o más palabras, en este caso estado civil, en lugar de utilizar el guión bajo, se debe iniciar cada palabra en letra mayúscula. Como yo estoy utilizando el guión bajo, no la estoy colocando en mayúscula. En este caso tampoco, porque yo estoy separándola por el guión bajo. Si yo no la separara por el guión bajo, en este caso yo tendría que colocar aquí la primera en mayúscula. Esto significa que es una variable compuesta. Esto da error. Una variable no se puede representar así porque el programa no la acepta. Entonces debemos tener claro ese concepto. Seguimos. Las expresiones y operadores. Un programa, como lo dije anteriormente, es un conjunto de instrucciones y cada una de estas puede considerarse como una expresión que no es más que la combinación de variables constantes y operadores. Dependiendo del operador, se clasifican en aritméticas, relacionales y lógicas. Vámonos a representarla
en un ejercicio. Entonces, aquí yo tengo una variable llamada valor 1. Y aquí tengo una variable llamada valor 2. El valor 1 lo voy a colocar un 4, el valor 2 lo voy a colocar un número 2. Y aquí va a haber una variable que se va a llamar resultado. Así es, lo trabaja la máquina internamente. ¿Listo? Entonces, si yo voy a utilizar un operador, el operador va a unir estas dos variables. Entonces yo le puedo decir, ¿cómo lo haría la máquina? Le digo 4 más 2, entonces quedaría 6. O sea, esa operación solo fue válida porque utilicé un operador aritmético. De igual forma yo puedo representar una resta, una multiplicación y una división. Entonces, los operadores aritméticos nos permiten realizar operaciones de cálculo. Vamos a ver los relacionales. Los relacionales, ¿cuáles son? Son aquellos que te permiten comparar. Entonces yo voy a hacer esto sencillo. El primero es mayor que. Yo voy a comparar cuál de estos dos valores. Entonces yo digo, si el valor 1 es mayor que el valor 2, él me debe reportar como respuesta un valor lógico. Él me va a decir verdadero. Porque él comparó este valor con este valor. Siempre se compara el de la izquierda con el de la derecha. Comparó el 4 con el 2 y él se dio cuenta que el 4 es mayor que el 2. Luego él dice, eso es verdadero. Para eso se utilizan los operadores relacionales. Se utilizan ese tipo de operadores. Entonces ya miramos el mayor que, el menor que, el mayor o igual que. Vamos a decirle, yo quiero saber si este valor es mayor o igual a, vamos a cambiar, ya no va a ser este, voy a compararlo con este. Al darle enter me dice falso, porque este valor no es mayor ni igual a este valor. Entonces siempre va a ser la respuesta de operadores relacionales, siempre como respuesta va a dar o falso o verdadero. Esta es asignación, perdón, esta es comparación. Aquí estoy diciendo si el valor que está a la izquierda, el que está a la izquierda es igual al que está a la derecha. ¿Listo? Y este es diferente. Si el valor que está a la izquierda es diferente al que está a la derecha. ¿Listo? Si es diferente, da verdadero, pero si no es diferente, da falso. Estas son las variables lógicas. Las vamos a ver en profundidad cuando veamos condicionales. El y, si A y B es mayor que C, estoy comparando A y B. Entonces este es el y, o sea, el operador A, el operando A y el operando B, así, A y B son mayores que 3. Entonces, estos dos está comparándolo con el otro. O lo uno o lo otro o ambos. O A es mayor que B o A es mayor que C. Si se cumplen los dos o se cumple siquiera uno. Si no se cumple ninguno, daría falso. Y el not es la negación. Ese generalmente se utiliza poco a comienzos de esta materia. Entonces ya vimos los operandos, que son las variables. Vamos a ver los operadores. Para tratar expresiones aritméticas debe reconocerse los operadores aritméticos que combinados con operandos constituyen expresiones, que combinados con operandos se constituyen en expresiones.
Los operadores aritméticos corresponden a las operaciones que, obvio, aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas básicas que realizamos nosotros? Suma, resta, multiplicación y división. Y la potencia también, que la incluimos ahí. Y la otra se conoce como división modular, o sea, residuo. El símbolo es el más, el símbolo de la resta el menos, el símbolo de la multiplicación es el asterisco, el símbolo de la división es la barra inclinada, el símbolo de porcentaje se conoce como módulo o residuo, y este gorrito se conoce como potencia. Entonces, al lado derecho estamos diciendo lo que obtienes al utilizar este símbolo. Acá obtienes una suma, una diferencia, un producto, una división. ¿Listo? Si es entero entre entero, ¿qué genera? Entero. Mira con ojo con esto. Si es real con real, entero con real, real con entero, genera un real. Como tú lo dividas, siempre va a generar un real. Ojo con esto. En este caso se obtiene el residuo de una división entera, por lo tanto los operadores únicamente pueden ser enteros. ¿Listo? Y esta es la potencia cuando tú quieres elevar un número. Entonces ya hemos visto la parte de operadores aritméticos. Ahora vienen los relacionales, hablándolo a profundidad. Las expresiones relacionales corresponden al uso de los operadores relacionales, o sea, cuando tú estás comparando. Vean, mayor o igual, o sea, compara que sea o mayor o sea igual al número. Si es mayor o igual al número, es verdadero. Menor o igual, si es menor o igual, él lo coloca falso. Y igual es cuando compara los dos valores en forma estricta. En este caso está comparando el 5 con el número 4, daría falso. ¿Por qué da falso? Porque el 5 no es igual a 4. Y acá está indicando que el valor que está a la izquierda es diferente que el que está a la derecha. Da falso porque el 5 no es igual al 2. Entonces vamos a concluir que este tipo de expresiones serán utilizadas ¿para qué? Para condicionar la ejecución de algunas acciones, y que generalmente combinadas con las expresiones lógicas darían o falso o verdadero. Entonces estamos ahí en este caso aprendiendo sobre los operadores relacionales. ¿Qué son los operadores lógicos? Al igual que las expresiones revisadas en la parte anterior, las expresiones lógicas requieren el uso de operadores lógicos. O sea, las expresiones lógicas no pueden combinarse sino con operadores lógicos. Y las combinaciones que se pueden generar de la lógica con expresiones o con operadores lógicos son: este se conoce el I. Este en un lenguaje que pertenece al C, el I genera esto. Este es el O y este es el NOT o diferente. Entonces podemos resumir que las lógicas dependen de, se puede decir, de los operadores lógicos. ¿Listo? Vamos a ver esta parte. En estos momentos vamos a analizar la herramienta que nos va a permitir poder trabajar con la parte algorítmica de una forma fácil. Hay dos herramientas con las cuales vamos a trabajar, que son el PSInt y el LPP. Estas dos herramientas nos permiten a nosotros trabajar de una manera fácil y sencilla la parte algorítmica. Entonces,
¿Qué es el PSI? Es una herramienta para asistir al estudiante en sus primeros pasos en la programación, mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje en español. Listo. Esta herramienta tiene un complemento con un editor de diagramas de flujo. Eso nos permite centrar la atención en los conceptos fundamentales de la algoritmia computacional, ayudándonos a minimizar las dificultades propias de un lenguaje, proporcionando a él un entorno de trabajo, además de numerosa ayuda. La tiene esta herramienta. Veamos cómo funciona. Vamos a mostrarla, esta herramienta. Este es el PSI. Esta herramienta nos permite a nosotros realizar los algoritmos de una forma fácil, sencilla y rápida. Está en el idioma español. Luego se explicará a profundidad cómo funciona esta herramienta. Por lo pronto se va a mostrar que dentro de un proceso se va a colocar el código con el cual la vamos a trabajar. Entonces, esa es una de las herramientas con las que vamos a desarrollar algoritmos. Bueno, instrucciones básicas que debemos tener en el PSI. Primero, descargarlo. Una vez que lo hayamos descargado desde la página oficial, procedemos a instalarlo. Entonces nos aparece esta primera pantalla para instalarlo. Al darle siguiente, debemos aceptar el acuerdo para que él la deje instalar. Una vez que hemos aceptado el acuerdo de instalación, él nos va a decir dónde deseo instalar el PSI. Entonces uno puede escoger la carpeta o dejarla que él escoja por uno. Una vez que le damos instalar, él la va a instalar en el área que yo le escogí acá. Él empieza a ejecutarse y pulsamos siguiente. Al darle siguiente nos aparece este conjunto de instrucciones básicas. Nos aparece acá, dice qué perfiles podemos utilizar. Si usted tiene un perfil precargado, o sea que se configuró el PSI para una universidad o para un instituto, o el docente les entrega una versión personalizada, él de pronto va a trabajar un poquito diferente a la versión esa, no seleccionar perfil. Generalmente esto lo hacen las universidades y esto lo trabaja uno libre. Uno puede descargar, uno puede decirle esta opción para que le deje a uno, le permita explorar el software en forma libre. Una vez que hemos escogido cómo le íbamos a instalar, nos va a aparecer esta ventana. En ella está la opción de crear un pseudocódigo, abrir una carpeta, guardar como, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar. Vamos a ir mirando cada uno de los menús. ¿Listo? Este menú que parece un ojito es mostrar el mensaje de error cuando lo haya, cuando exista. Esto es buscar la lupa. Este es buscar anterior, buscar el siguiente, ejecutar en forma de depuración, generar el diagrama de flujo y la ayuda. Así es que trabaja el PSI. Entonces miremos las áreas. Existe un área donde yo voy a listar donde van a aparecer todas mis variables utilizadas ya listadas, el área de trabajo que es la que está en el centro, las pestañas de trabajo y los comandos del diagrama de flujo. Es muy fácil, no es muy difícil de utilizar el PSI. Entonces, si yo quiero ver cómo funciona el diagrama de flujo,
este tipo de objeto que vemos aquí, que es un rectángulo que está inclinado, se conoce como escribir. Esa es la función del botón. Nos permite mostrar en pantalla algún tipo de dato o varios separados por coma. O sea, que si yo no quiero escribir dígite nombre, dígite apellido, no, todo en una línea, también lo puedo hacer. Obviamente debe estar entre comillas. Siempre le digo, yo tengo que mostrarle al usuario lo que él va a escribir. Yo tengo que mostrarle al usuario lo que él mismo va a escribir. Entonces, esta significa que nos permite leer o recibir por teclado los valores guardados en las variables. Entonces, importante que los conozcamos. Este te muestra lo que tú vas a leer aquí. Este te muestra lo que tú vas a leer acá. Entonces, hasta aquí hemos llegado con este tercer encuentro. Ya el cuarto encuentro vamos a trabajar ya con las herramientas y los tipos de algoritmos. Muchas gracias.